Vivimos nosotros caminando en este mundo en una lucha constante de la hegemonía de dos reinos sobre la tierra. Nosotros vivimos en el mundo que Dios creó para nosotros, que no es el mismo mundo que Él creó, que lo vamos a explicar dentro de un rato. Pero en el mundo que nosotros estamos viviendo actualmente, en este momento, hay dos gobiernos que están luchando por la hegemonía de ese mundo en el que nosotros estamos viviendo. Vivimos todo el tiempo. Y estos reinos, estos gobiernos, constantemente están luchando por gobernar tu vida, por ganar más adeptos para cada uno de estos reinos. Nosotros cada día, en cada decisión que tomamos, nos acercamos y somos gobernados por uno de estos dos reinos. Caminamos y las decisiones que tú tomas muchas veces te llevan a pertenecer a un reino o a pertenecer a otro. O lo más complicado, o lo más difícil de nosotros como cristianos es vivir en este mundo sin saber a qué reino pertenecemos. Entiéndase de reino por un gobierno, por leyes, principios, conceptos, ideologías, pensamientos que hacen de ese lugar un reino diferente. Entonces muchos de nosotros caminamos por la vida sin saber a qué reino pertenecemos. Y la idea de la prédica de hoy día es que tú tengas claro, que tengas una identidad de reino, que tengas una identidad a quién tú perteneces y cuáles son las leyes, preceptos, mandamientos y conceptos que rigen el reino en el que tú estás viviendo. Porque los dos reinos no tienen los mismos valores. Porque los dos reinos no tienen los mismos principios. Y es importante que tú sepas a qué reino perteneces y que te sujetes y sometas a los valores del reino en el que tú vives, para que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. Muchos de nosotros estamos viviendo y decimos: pastor, yo estoy haciendo todo lo posible, yo estoy viviendo de acuerdo a las leyes del Señor, yo estoy voy a la iglesia y hago todas las cosas, pero no veo que se cumplan los mandamientos y las bendiciones que Dios tiene para mí en la Biblia. La Biblia está llena de bendiciones, llenas de cosas buenas. Es más, muchas veces estoy viendo que la persona que está a mi lado está siendo tremendamente bendecida y esa bendición no llega a mi vida. Porque con él sí, conmigo no. ¿Qué es lo que está pasando? Y una de esas explicaciones podría ser de que tú estás viviendo en el mundo, pero no estás siendo gobernado por el reino de Dios. Que tú estás viviendo en el mundo, pero no has entrado a vivir de acuerdo al gobierno de Dios o al gobierno que Dios tiene para ti. Amén. La palabra nos dice que Satanás es el gobernador de este mundo. Lo dice claro. Desde la caída del hombre en el Edén le dimos autoridad a Satanás para ser gobernador de este mundo caído. Dios no creó este mundo como nosotros lo vemos hoy en día. Dios creó un mundo perfecto, ideal para nosotros, y fue nuestro gran error ceder a la tentación del enemigo y dejarlo entrar. Es decir, el mundo que Dios creó, el mundo que Dios idealizó para nosotros, no es este mundo el que nosotros estamos viviendo ahora. Y eso lo tenemos que tener claro. Dios nos creó y creó un lugar perfecto, y en ese lugar perfecto colocó un jardín donde habían todas las cosas, donde su presencia estaba en ese lugar, un lugar llamado el Edén, un lugar maravilloso, y fuimos creados para vivir ahí. No, el mundo que Dios creó no tiene nada que ver con el mundo que estamos viviendo nosotros ahora. El mundo que Dios creó fue un mundo hermoso. Estábamos en un jardín. Dice que Adán, solamente que después que caímos, que recién él se dio cuenta que estaba desnudo, tuvo vergüenza, ¿no? Es decir, hasta climatizado era. No había frío ni calor. No tenía que trabajar, el trabajo vino después.
¿Qué significa esto? Que cada fruto, cada árbol daba su fruto a su debido tiempo. Que simplemente cogíamos y teníamos el usufructo de la tierra que nos daba todo lo que nosotros necesitábamos a su debido tiempo y en su debido momento. Ese fue el mundo que Dios creó para nosotros. Y nosotros lo quitamos a Él de ese mundo. Y Él quitó todas las bendiciones, quitó su presencia. Y cuando quitó su presencia, nosotros le dimos autoridad al enemigo. Le dimos autoridad a Satanás para meterse en el mundo y construir el mundo en el cual vivimos nosotros hoy en día. El mundo en el que vivimos hoy en día no es el mundo que Dios creó para nosotros. Es un mundo de una naturaleza caída. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces la Biblia nos dice, Satanás es el gobernador de este mundo. Génesis 1:28 dice, una vez que Dios creó todo, lo bendijo. Y bendijo al hombre y le dijo, oye, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Pero nosotros perdimos el gobierno. Todo lo demás quedó. Llenamos la tierra, la fructificamos, ¿no? Poblamos toda la creación, pero el gobierno lo perdimos. Perdimos el gobierno delante de la serpiente, que a partir de ese momento comenzó a gobernar el mundo en el que vivimos. Entonces, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo natural, creado por Dios, con un gobierno espiritual del enemigo. Eso es lo que dice la palabra. La sociedad en la que vivimos se rige por sus valores y por su naturaleza caída. Lucas 4:6 dice, estaba Jesús y viene Jesús a arrebatarle la autoridad al enemigo. ¿Ok? ¿No? El gobernador del mundo era Satanás. Y entonces Jesús viene a arrebatarle a Satanás ese gobierno. Y entonces Satanás lo lleva, cuando lo va en la tentación, ¿no? Después de haber estado 40 días en el desierto, Satanás lo lleva a Jesús a un lugar bien alto y le dice, te daré la gloria de estos reinos y te voy a dar la autoridad sobre ellos. Le mostró los reinos de la tierra, los reinos más prominentes en ese momento aquí en la tierra. Y entonces Satanás le dice a Jesús, te voy a dar todos esos reinos. Te los voy a dar, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Lo dice la palabra. Los reinos de la tierra son de Satanás. Y él se los estaba ofreciendo a Jesús. Si tú te sometes a mí, yo te voy a dar esos reinos. Esto nos indica de que Satanás es el gobernador y que rige las cosas de este mundo. ¿Recuerdan que el ángel mensajero de Daniel? ¿Se acuerdan que hablamos de Daniel la vez pasada? ¿No es cierto? Cuando hablamos de Daniel, ¿recuerdan el ángel mensajero? El ángel viene con la bendición y le dice, el príncipe de Persia no me dejó pasar. ¿Y quién era el príncipe de Persia? Satanás, que gobernaba desde esa época ya. Entonces, quien gobierna este mundo, una vez más, es el enemigo, es Satanás. En Daniel 2:44 dice, el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido. Entonces ya Daniel desde esa época nos está diciendo, hay un rey de este mundo, hay un príncipe de este mundo y hay un rey eterno. Hay un Dios del cielo con un reino del cielo que se establecerá en la tierra, cuyo reino será eterno. Nosotros vivimos en medio de ese proceso. Estás tú y yo, estamos viviendo ahora en esta sociedad de naturaleza caída, pero vivimos espiritualmente en una lucha de dos reinos. La pregunta es, ¿a qué reino perteneces? Yo pertenezco al reino de Dios. Sí, si perteneces al reino de Dios, ¿por qué sigues los principios del mundo?
Segunda de Corintios 4:4. Dice, Satanás, quien, aquí ya está más claro que el agua, ¿no es cierto? Satanás, quien es Dios de este mundo, entiéndase Dios con D minúscula, ¿ok? Dios con D minúscula, Dios. No es Dios, es Dios, ¿no? Hay una diferencia, Dios y Dios, ¿no? Entonces dice, Satanás, quien es Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces te dice, Satanás es el Dios con minúscula de este mundo. O sea, él se cree Dios, quiere ser Dios, no es, pero ahí está. Engañando, cegando el entendimiento de la gente, haciéndote creer que tú solamente vives por conceptos y principios de un mundo, de una sociedad de naturaleza caída a la cual te estás sujetando siendo hijo de Dios. Quiero que ese velo, quiero que esa ceguera con la cual Satanás nos ha cegado a todos nosotros, inclusive a los hijos de Dios, pueda caer de nuestros ojos hoy día y puedas entrar completamente y de lleno al gobierno y al reino de Dios. Amén. El mundo está como está porque Él está gobernando. El mundo está como está porque Él está gobernando. ¿Quiénes saben de la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Alguien puede entender? Alguien que tenga 2 dedos de frente me podía hacer entender cómo es posible, según The Economist, 100.000 ucranianos muertos hasta ahora. 100.000. ¿Ya? Y son 100.000 ucranianos y 80.000 rusos muertos hasta ahora por un pedazo de tierra llamado Crimea. 180.000 muertos en una guerra sin sentido. ¿Por qué? Porque 2 no se pueden poner de acuerdo en que el petróleo tiene que pasar o no tiene que pasar por ahí. 180.000 muertos en una guerra sin sentido. ¿Y eso saben por qué? Porque los crimeos, los rusos y los ucranianos son prácticamente de la misma raza todos. Han sido el mismo país durante muchos años y se están matando entre hermanos. En este momento Irán está bombardeando Israel. ¿De qué? ¿Quién gobierna este mundo, por el amor de Dios? Leyes respaldando el asesinato de bebés que no tienen ninguna culpa antes de nacer. No tienen culpa ninguna y los están matando. 73 millones de abortos en el mundo por año. ¿Dónde está Dios? Pero la pregunta no es ¿dónde está Dios? Es ¿dónde está el pueblo de Dios? Caminamos por este mundo de naturaleza caída, buscando satisfacer esa naturaleza caída. No hemos abierto nuestros ojos a la maldad, al terror, a la codicia, al egoísmo que rige el mundo en el que estamos viviendo. Mientras no te falte el pan, el cafecito, no es problema tuyo. ¿No es todo esto acaso una prueba de quién gobierna este mundo? Y muchos se preguntan ¿dónde está Dios? Pero la pregunta es ¿dónde estamos nosotros, los hijos de Dios? Que estamos permitiendo todas estas cosas. Colosenses 1, 13 y 14. Satanás gobernó este mundo. Le quitó la autoridad a Adán.
le quitó el gobierno que Dios nos los entregó a nosotros. Satanás se lo quitó a Adán. Y él pasó a gobernar este mundo. Pero en Colosenses 1, 13 y 14 dice, pues Él, ¿quién es Él? Jesús. Dice, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿A qué reino perteneces? ¿Quién te sacó de ahí? El reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, pero dice Colosenses 1, 13 y 14, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó ¿a dónde? De este reino en el que vivíamos, nos trasladó a otro reino, un reino diferente, que se rige por otros principios, un reino que se parece más al Edén que Él creó para nosotros. Ahí viene una restauración del reino de Dios aquí en la tierra. Quienes desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él, no son parte del reino de Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero vivo en el mundo. Yo quiero que todas las cosas buenas que Dios tiene para mí, que están en la palabra, sean parte de mi vida, pero tú no eres parte del gobierno de Dios, porque no quieres sujetarte a los valores por los cuales se rige el reino de Dios. Hay una lucha completa, lo vamos a decir de nuevo, estamos viviendo en este mundo, pero hay dos reinos que se disputan el gobierno. Aquellos que reconocen el señorío de Cristo y se rinden alegremente al reinado de Dios en sus corazones, son parte del reino de Dios. Cristo ha establecido su reinado. Cristo lo estableció. Estableció su reinado espiritual aquí en la tierra, y un día Él establecerá su reinado físico en la tierra en la segunda venida. Ese día ya no va a ser como ahora. Ese día va a ser o estás en el reino de Dios o estás en el reino de Dios. Porque si no estás en el reino de Dios, entonces vas a ir al crujir de dientes eterno, al martirio eterno. Pero ahora tú puedes escoger a qué reino perteneces. Lo que vemos ahora en la iglesia es un anticipo de lo que vendrá. Es lo que dice Pablo. Lo que estamos viviendo nosotros en la iglesia con el reino de Dios y el establecimiento del gobierno de Dios en la iglesia es un anticipo de la gloria que ha de venir. Entonces, entra al reino de Dios. Entra. Porque si no, te vas a quedar afuera. Y después ya no vas a tener elección. Dile a la persona que está a tu lado, entra al reino de Dios. Estos dos reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo, coexisten aquí en la tierra. Existen en medio de nosotros. Tú puedes estar caminando por la vida y estar un momento entrando al reino de Dios y después entrando al reino del diablo. Puedes estar gobernado en un momento por el reino de Dios y después cruzar la calle y estar gobernado por el reino del enemigo. Ambos reinos coexisten aquí en la tierra, y el enemigo tiene a sus huestes y potestades trabajando para ganar más adeptos a la perdición. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué?
estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla. En tu corazón y en tu mente hay pensamientos de pecado, de iniquidad y de destrucción, porque no te has acercado al reino de Dios. Y esto es serio. ¿Has visto todo lo que hace el reino del diablo? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿De qué valores se están hablando? ¿Y de qué valores, a qué valores se está rigiendo? Donde la vida de los más inocentes no vale nada. Y sin embargo, muchas veces escogemos ese reino. Pensamientos de pecado, iniquidad y destrucción. Y es porque no te has acercado al reino de Dios, que es Jesús. La puerta de entrada al reino es Cristo. Y la manifestación del reino es el Espíritu Santo. Y dices, pastor, tengo pensamientos, ideas, voluntades, ganas de hacer cosas malas. Acércate al reino de Dios y permite que Él transforme tu corazón. No hay una prédica, no hay una oración, no hay nada, tan solo la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y tú vas a pertenecer a su reino cada cuanto tú entres y cada cuanto sea más frecuente de estar en Él. Necesitas entrar constantemente y vivir en medio del reino de Dios. No hay forma de que tú en tu voluntad y en tu carne y en ti mismo tú puedas aguantar las acechanzas del enemigo, porque venimos de una naturaleza caída y pecaminosa. Pero el Espíritu Santo te transforma. ¿Cuántas veces entras a oración? ¿Cuánto tiempo de intimidad tienes con Dios? ¿Cuántas veces en los momentos más difíciles del día te tomas un segundo para hablar con Él, para consultarle a Él? Pastor, me están pasando cosas terribles en mi vida. Entra a la presencia de Dios, por el amor de Dios. ¿Qué más tiene que hacer Él? Antes teníamos que matar un cordero, derramar sangre, la ley de la propiciación. Jesús entregó y abrió la puerta para que cualquiera de nosotros en cualquier momento simplemente puedas tener un tiempo de intimidad con Él. Cierra la puerta de tu cuarto en donde tú te encuentres. Eleva tus pensamientos hacia Él. Búscalo desesperadamente. Él es fiel y justo. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y tu corazón va a ser tremendamente transformado y te vas a convertir en un ciudadano, en una ciudadana del reino de Dios. Amén. ¿Quién gobierna tu vida? ¿A qué gobierno te riges para vivir? Estábamos hablando en esta semana de prosperidad y bendición. Fui a algunas iglesias en casa, fui a algunos mentoring para hablar un poco de esto, de lo que Dios está revelando. Y justo estábamos hablando de esto, ¿no es cierto? Que la bendición viene en el mundo, cuando tú te riges a las leyes del mundo, ¿ok? Si tú trabajas, si te esfuerzas, vas a tener cosas. Es la ley.
Es la naturaleza, así es. Si tú te esfuerzas lo suficiente, si tú sacrificas cosas para tener cosas, las vas a tener. Así funciona. Así funciona el mundo. No tienes porque no te has esforzado lo suficiente. Así de simple. La matemática es súper simple. 1 más 1 es 2. Y si no tienes 2 es porque no has sumado 1 más 1. Porque quieres poner 0 y que sean 2. Así de simple. Vamos a ver a todas las personas exitosas en este mundo y te vas a dar cuenta de que han hecho el sacrificio mucho mayor que el tuyo. Que han sabido caminar cuesta arriba. Han dejado su sangre y su sudor en medio del camino. Cosas que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer. Se rigen por otros valores diferentes a los tuyos y a los míos. La palabra dice que José era prosperado en todo porque Dios estaba con él. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En el mundo, en el gobierno de Dios, la prosperidad viene de una forma diferente. Viene de la cercanía y de la relación que tú tengas con Dios. ¿A qué mundo estás rigiendo tus finanzas? ¿A qué mundo estás rigiendo tu felicidad? A la naturaleza caída, entonces esfuérzate, trabaja y haz todo lo que se pueda hacer para que tengas algo. Pero si tú eres del reino de Dios, entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? Busca a Dios, acércate a Él, ten una relación con Él, sométete tu voluntad a Él. Y mientras te sometes a Él, todo lo demás te será añadido. Pero el mundo no funciona así. Entonces, ¿y sabes cuál es el gran problema del cristiano? Nuestro gran problema que no tenemos un concepto y un sentido de gobierno. Y entonces somos cristianos porque le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Dios, pero no nos regimos a las leyes de Dios. Y seguimos viviendo en el mundo, en una naturaleza caída. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu enfoque y tus acciones no dicen lo mismo. Porque si estás enfocado en el mundo y quieres tener riquezas, trabaja, esfuérzate, suda, paga tu precio y vas a ser prosperado. Pero enfócate. Pero si tú perteneces al reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo desesperadamente. Ten una relación con Él. Abrázalo fuertemente. Y aún en el día malo, no pierdas la fe. Y vas a ver cómo Él te va a prosperar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que, yo me pongo porque tengo cierta autoridad para hablar de esto. Cierta autoridad. No como muchos de ustedes que ya han pasado por pruebas mucho mayores de repente, pero tengo cierta autoridad porque en su momento supe hacer riquezas en el mundo. Y ahora vivo de Dios, del reino. Entonces, y cuando estaba en el mundo, tenía que estar súper enfocado en mi trabajo. O sea, lo que el mundo te dice es, escúchame, enfócate en las añadiduras. Y haz de las añadiduras tu Dios. Y lo que Dios te dice,
Busca el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a dar todas esas añadiduras. Son dos valores diferentes. Entonces, ¿a qué valor te estás rigiendo? Pero regreso a lo que estaba diciendo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que somos cristianos, creemos en Dios, tenemos cierto grado de fe en Dios, ¿ya? Y entonces, por eso que no nos enfocamos en el mundo porque somos cristianos. Pero tampoco coloco mi confianza total en Dios, ¿entiendes? Entonces vives todo el tiempo como que cuando me falta y cuando no me falta, y entonces me regreso aquí o me voy acá, ¿entiendes? Y vives así desenfocado totalmente, ni de un gobierno y de otro gobierno. Y por eso que no te va bien. Por eso que no te va bien. O estás enfocado en el mundo o estás enfocado en Dios. Probadme en esto, dice. No quiero citar Malaquías porque ya nos regimos por otra ley, ¿no es cierto? Estamos en el periodo de gracia. No, los diezmos y ofrendas no son como en el Antiguo Testamento. Algún día vamos a hablar de eso. Pero ¿dónde está tu enfoque? ¿O estamos desenfocados? No le meto suficientemente fuerzas según las leyes del mundo, pero tampoco confío plenamente en Dios. Ese es tu problema. Porque si ya eres del mundo, confía. Así nació Renacer, confiando. Aprendimos a caminar sobre las aguas, y la unción que está sobre esta casa está contigo también. Por eso que quiero que eso vaya a tu vida. Así nació, con 10 personas en una casa. 11 dicen algunos, solamente porque no salió en la foto. Me reclama toda la vida que digo 10. Y cuando apareció este lugar, era imposible de pagar. Imposible. Pero sentí en mi corazón una fuerza que me dijo, ahí es. Y no teníamos las condiciones de hacerlo, y nos lanzamos a hacerlo. Y hasta el día de hoy nunca ha faltado. Aprendí a caminar sobre las aguas. Aprendí a vivir confiado en el reino de Dios. Aprendí, aunque por vista la situación era muy complicada, aprendí a creer que aquel que me llamó, Él es fiel y justo, y nunca me va a desamparar, porque prometió estar conmigo siempre, hasta el final, dijo. Mateo 6, 31 y 33. Dice, y eso es para ti, para ti. Quiero que lo tomes para ti. Hace más de 12 años, cuando me convertí por primera vez, recibí este versículo y lo he atesorado en mi corazón hasta el día de hoy. Lo seguí, obedecí, y recién hace poco lo he terminado de entender. Y creo que Dios me va a dar más entendimiento a medida que pase el tiempo también. Mateo 6, 31 y 33 dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué ropa nos pondremos. Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Qué es esto? Esas cosas dominan el pensamiento de los que no son del reino. Esas cosas son para la gente que no es del reino. Esas cosas son para la gente que no cree en el reino. Esas cosas son para la gente que no anda en el reino. Esas cosas son para la gente que no pertenece al reino. Pero si tú perteneces al reino, entonces dice que tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Por eso que te dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa, y Él te dará todo lo que necesitas.
Este es el principio del reino. Entonces, una vez más, ¿en qué reino estás viviendo? Vivimos según otros principios. Y busca vivir en el reino de Dios. Cuando vives en el reino de los cielos, el mundo no te alcanza porque el reino de Dios es superior. Si Él lo dictaminó, la tierra tiene que hacerlo. Así de simple.